Necesitamos 15 gramos de pasta. Primero vamos a hacer una bolita bien apretadita para sacar todo el aire y que no queden grietas. Después vamos a formar una gotita regordeta de 4 centímetros de alto. Vamos a comenzar a aplanarla haciendo el rodillo hacia la parte de arriba y luego hacia los lados. La medida que nos debe de quedar es 5 por 6 centímetros. Nos queda como un ovalado. De la parte de abajo vamos a aplanarla para que nos quede recta. Te puedes ayudar con una herramienta o con tus dedos que nos quede derechito. De abajo hacia arriba contamos 2 centímetros y hacemos una marca. Lo mismo para el otro lado. Volvemos a marcar y comenzamos a hacer presión hacia adentro de la marca hacia abajo, en forma redonda. De aquí hacia arriba 1 centímetro y volvemos a hacer una marca. Del otro lado sería lo mismo y comenzamos a volver a marcar y empujando la masa hacia adentro y alisando. Por la parte de atrás comenzamos a poner un poco de pegamento con agua. La vamos a pasar a la taza para que éste vaya tomando la forma curva. Hacemos presión hacia abajo para que se pegue bien. Medimos y la parte de abajo nos mide 4 centímetros. A la mitad, o sea, a las 2 centímetros hacemos una marca ligeramente. Después de abajo hacia arriba medimos 1,5 centímetros y ponemos una marquita. De los lados donde está la curvita medimos medio centímetro de cada lado. De la parte de en medio hacia arriba medimos medio centímetro y volvemos a marcar. Con el cúter vamos a empezar a marcar y del punto de la parte de en medio vamos a pasar por abajo de él. A los lados vamos a hacer una línea recta y vamos a unirlos con una línea en la parte de abajo. Con la ayuda de un acocador vamos a empezar a hacer presión hacia abajo y comenzamos llevando la pasta hacia arriba. Ahora con el cúter vamos a abrir esta parte del labio superior y lo vamos a levantar un poco. Con un hisopo y un poco de agua vamos a alisar toda esta parte, pero también llevando la pasta hacia arriba debajo de la boquita. Con nuestro dedo comenzamos a hacer un poco de presión hacia abajo y jalando el labio hacia la parte de abajo. Alisamos toda la orilla. Con la ayuda de un acocador pequeño comenzamos a hacer presión hacia abajo para hundir más esa parte del labio. Volvemos a alisar con el hisopo y un poco de agua. Con el exacto hacemos presión y abrimos un poco ese labio para poderlo levantar un poco hacia afuera. Y alisamos lo que acabamos de levantar. Con pasta color indio rojizo hacemos una bolita, después hacemos un barrilito un poquito menos de largo y de ancho de lo que es la boca. Para la hora que lo vamos a aplanar y extender
nos quede justo en la línea de la boquita. Con la ayuda del hisopo y un poco de agua, comenzamos a hacer presión hacia abajo y extender lo que es la pasta. También esto nos ayuda a alisar. La pasta la estoy llevando hacia arriba para que quede metida debajo del labio. A la pasta que acabamos de utilizar para rellenar lo que es la boca, aparté una bolita, le puse un poco de pasta negra para que nos quedara un tono más oscuro. A esta bolita la voy a aplanar y la voy a cortar un poco de forma redonda y la voy a poner en medio de la boquita para darle profundidad. Con una bolita de un tono rosa bajito, vamos a hacer un barrilito de 1 centímetro, lo vamos a aplanar y lo vamos a acomodar. Este va a ser la lengüita. Aquí en la parte de en medio vamos a cortar un triangulito y vamos a redondear las puntas. Con un poco de pasta blanca hacemos un barrilito que nos quede de ancho de medio centímetro y vamos a cortar un pedacito que no tiene medida y este va a ser el diente. De la orilla de la boca hacia arriba vamos a medir 1 centímetro y vamos a poner una marquita. Es lo mismo del otro lado. Con el acocador más grande vamos a hacer presión hacia abajo donde hicimos la marca. Marco de nuevo lo que es el área de los ojitos y hago suficiente presión otra vez hacia abajo. Con pasta blanca hago 2 bolitas del mismo tamaño. Las dejo más pequeñitas que el área de los ojos para que a la hora de estar haciendo presión hacia abajo nos quede exactamente del mismo tamaño. Con 1.20 gramos hacemos un barrilito que nos quede de 4 centímetros. Ahora vamos a empezar en cada extremo a hacerlo un poquito más delgado para que nos quede una bolita en la parte de en medio y lo acomodamos en forma de U. Lo medimos y empezamos a marcar otra vez la bolita de la parte de la barbilla para que nos quede más marcada. Vamos a extender la pasta hacia que nos llegue a la primera curva. Le empiezo a poner un poco de agua y ahora sí comenzamos a difuminar la unión y que nos quede bien redondita la barbilla. No tengas miedo de hacer lo suficiente presión hacia abajo para que tu pasta se mueva mejor y la puedas manipular y redondear todo lo que necesitas. También te puedes ayudar con tus dedos para estar extendiendo lo que es la pasta. Ponle suficiente agua para que se te haga más fácil. Como puedes observar, estoy dejando bien marcado lo que es la bolita de en medio, la barbilla.
Con una gotita de 1 centímetro de alto lo vamos a poner aquí en la comisura y la vamos a empezar a difuminar. Esto es para darle más volumen en las arruguitas que se hacen en las comisuras. Vas a hacer el mismo procedimiento del otro lado. Marcamos las arruguitas un poco en especie de C con una curvita. En el labio inferior con el acocador vamos a empezar a hacer presión hacia abajo y meter más esta parte de esta pasta que tenemos aquí para que quede más resaltado lo que es el labio. Con mi dedo empiezo a hacer un poco de presión hacia arriba para llevar esa pasta lo más parejito posible. Con una bolita de pasta de medio gramo hago un barrilito. De un extremo lo hago un poco más delgado. Le pongo pegamento y este lo voy a acomodar en medio de la boca y del ojo. Y lo comenzamos a difuminar. Recuerda que para difuminar pongo un poco de agua, me ayudo ya sea con el pincel de goma o con mis dedos. Hago bastante presión hacia abajo para poder llevar la masa a donde yo quiero. Que nos quede bien redondito esta parte como de la ojera y el excedente de agua lo quito con la toallita húmeda. Marco las arruguitas de este extremo y con medio gramo, igual que el otro ojo, hago el barrilito de un extremo más delgadito y lo pongo en la parte de en medio entre el ojo y la boca. Si te fijas, nos queda como una especie de M invertida o una W.
Con la cucharita de 0.60 gramos hacemos una gotita que nos quede regordeta de la parte de arriba para empezar a acomodar lo que es su nariz. Colocamos un poco de pegamento, si te fijas que es arribita donde termina la W, y vamos a jalar la pasta hacia la frente. Levantamos un poco la nariz dándole algo de curva y de la parte de en medio de la nariz hacia atrás comenzamos a jalar más pasta para que la nariz nos quede paradita y curva. Con una bolita pequeña que no tiene curva hacemos un barrilito de 1 centímetro, lo aplanamos y se lo vamos a poner en la parte de en medio y lo vamos a empezar a difuminar para que ahí desde la base hacia en medio nos quede esa curva más marcada. Observa bien la imagen cómo resalta más la curvita de la nariz. Ahora con 2 bolitas del mismo tamaño las vamos a poner a un lado de la nariz sobre las ojeras que están marcadas y vamos a jalar la pasta hacia arriba para que la parte de abajo nos quede redondita, pero arriba al momento de difuminar va a parecer como una especie de triángulo. Con una bolita que no tiene medida hacemos un barrilito, lo aplanamos y lo vamos a poner entre la nariz y la frente en la parte de en medio para que a la hora de difuminar nos quede más levantadito lo que es arriba de la nariz. Vamos a marcar unas arruguitas, pero que queden bien prominentes. Con una bolita de menos de medio centímetro hacemos una gotita alargada y que nos quede bien puntiaguda. De aquí le vamos a realizar una curvita como en forma de S y como puedes observar la vamos a pegar bien pegadita a lo que es la nariz. Igual para el otro ojo hacemos la gotita alargadita que nos quede bien puntiagudita, le ponemos pegamento, hacemos esta curvita y esta queda pegada a la nariz, pero si te fijas queda sobre la parte
del ojo en una esquinita y un poco también levantada de la esquina. Con el pincel de goma y con mucho cuidado comenzamos a hacer el hoyito de la nariz, hacerlo en forma circular y jalando la pasta hacia el lado para que la nariz le quede ancha. Con matizador o sombra de ojos color oscuro comenzamos a marcar todo lo que es alrededor del ojo. Con pintura acrílica color negra y un acocador le hacemos su circulito aquí en medio y esperamos a que se seque. Ahora con la misma pintura de acrílica color negro vamos a empezar a marcar lo que son las cejas. Vamos a marcar un poco lo que es el párpado aquí sobre los ojos, haciéndole una línea delgada. Regresamos a los ojos haciendo un circulito de pintura verde color oscuro. Dejamos que se vea un poco la pintura negra de abajo. Con matizador color café rojizo comenzamos a marcar todas las arrugas y todo alrededor de la cara. Y quitamos el excedente ya sea con un hisopo con agua o con toallitas húmedas. Lo que es el área de la nariz lo estoy matizando con un color un poco naranja rojizo. Vuelvo a marcar el área de los ojos con el tono negro. Con los ojos y pintura acrílica con un tono de verde más claro que el que habíamos puesto anterior, y recuerda que no cubrimos toda esa área, sino que se deja de ver el tono de abajo, y ya una vez que se haya secado le ponemos su puntito de color negro. Ahora con una bolita bien pequeñita y de lado le ponemos aquí lo que es la verruguita y con un tono cafecito le empezamos a matizar.
Con la cucharita de 0,60 gramos hacemos una bolita bien apretadita. Después hacemos un barrilito que nos mide aproximadamente 3 centímetros de largo. Lo vamos a aplanar y de la parte de en medio voy a hacer presión hacia abajo y luego hacia arriba para que nos quede más delgada. Le pongo pegamento y la voy a empezar a acomodar debajo de la cara. De los lados voy a hacer que nos quede recto. Si te fijas que de ancho queda exactamente en la curva de lo que es la barbilla. Con una bolita de medio centímetro hacemos una gotita y la vamos a poner aquí en la parte de en medio y la vamos a difuminar. Con 10 gramos de pasta negra comenzamos a hacer un barrilito y lo comenzamos a aplanar. Después con la cucharita de 5 gramos la marcamos y la vamos a poner debajo de aquí de su cuellito para comenzar a hacer lo que es su vestido. Con 5 gramos de pasta negra hacemos un barrilito y lo vamos a empezar a colocar desde la curva del cachete y lo vamos a poner ahí todo alrededor. Cortamos el excedente y empezamos a hacer presión hacia abajo para que nos quede bien metido y debajo de lo que es la cabecita y el cuello. Difuminamos esta unión. Ahora con otro barrilito de pasta negra igual vamos a empezar a colocarlo desde la parte de arriba y haciendo una especie de curvita. Vamos a rellenar ese pedacito y empezamos a difuminar. Esto lo hago poco a poquito para no excederme y estar viendo hasta dónde tiene que llegar lo que es la curva del vestido. Ya ustedes, si se les hace más fácil, pueden cortar todo ese extremo en una sola pieza, nada más cuidando desde dónde empiezan a poner la pasta negra, que es a un lado del cachete, la primera curvita que está del lado de la boca. Ahora igual para el otro lado vamos a utilizar pasta negra, hacemos un barrilito, la aplanamos, vamos a medir aquí debajo de a un lado del cuello para primero ponerlo y que nos quede bien a la medida. Quitamos el excedente y esta parte la vamos a poner hacia abajo y pues difuminamos esa unión. Ahora hacemos un barrilito igual con pasta negra y si te fijas aquí comenzamos a poner desde la curva que está arriba del cachete a un lado del ojo, desde ahí comenzamos a poner la pasta y que nos quede bien metidita debajo de la cabeza. Esto va a ser el efecto como si tuviera una jorobita o se le viera una jorobita en la parte de atrás.
Como puedes observar, un lado está más levantado que el otro. Con pasta blanca y con varias bolitas vamos a empezar a hacer gotitas largas con mucha punta y acomodarlas para que sean su cabello. Con el pincel de goma vamos a empezar a marcar algunas líneas que no tienen orden, que tengan curva para darle más realce al cabello. Con 10 gramos de pasta negra vamos a hacer un barrilito que quede de largo para que nos alcance a cubrir todo lo que es alrededor de la cabeza. Lo vamos a aplanar un poco, le ponemos pegamento solo del lado que va a quedar de la parte de atrás, lo acomodamos alrededor y los extremos van a ir pegados a lo que es la pasta negra debajo del cabello. Y esta unión la vamos a empezar a difuminar para que parezca que que la capucha va integrada a lo que es la parte del vestido. Con el matizador café que utilizamos en el rostro vamos a darle unos toquecitos. Aquí es lo que es la parte del cuello. Al cabello lo vamos a empezar a matizar con color oscuro
Después quitamos el excedente, ya sea con un hisopo con agua o con una toallita húmeda. Con 5 gramos de pasta hacemos un barrilito que nos quede de 4 centímetros a 1 centímetro. Empezamos a hacer la marquita, hacemos más delgada la muñeca, aplanamos y que la palma de la mano nos va a quedar de 2 centímetros. Hacemos recta la parte de arriba, quitamos un poco el excedente para hacerla más delgada la palma y vamos a empezar a alisar nuestros cortes. Vamos a empezar a sacar dedo por dedo, a hacer barrilitos y a estar colocando y a difuminar cada unión. Este procedimiento ya lo he explicado varias veces en los otros videos. Los dedos los vamos a estar colocando por la parte de adentro de la palma. Marcamos el espacio que hay de entre dedo y dedo. Nos tiene que quedar bien marcadito esta parte, que es lo que simula los huesitos de la mano. Alisamos un poquito. Con la colita de un pincel vamos a jalar pasta hacia arriba
para marcar más lo que es esa parte de la muñeca. Le doy vueltas y hago presión para hacerlo más delgado. Con el pincel de goma empiezo a jalar pasta hacia abajo para marcar más esa comisura de los dedos. Empiezo a hacer con el exacto las marquitas de los dedos. Y ahora aquí en el nacimiento de los dedos jalo la pasta hacia abajo para que quede bien marcada esa parte. Acomodo los dedos hacia arriba. Y listo, así nos queda la manita, bien marcada. Con 2.5 gramos de pasta color rojo hacemos una bolita bien apretadita y le hacemos un hoyito en lo que es la parte de en medio. Con pasta color café bajito hacemos un barrilito delgadito y de la punta de arriba le hacemos un corte en diagonal, le ponemos un poco de pegamento y lo vamos a introducir en el hoyito. Volvemos a marcar lo que es la mano. Marcamos otra vez las líneas de entre los dedos y marcamos la pasta hacia arriba otra vez para que nos quede bien marcado esos huesitos. Y aquí en la punta de los dedos vamos a marcar lo que son las uñas. Solo estoy haciendo presión hacia abajo y hacia adentro, como es cuando te recorren la cutícula de la uña, con ese movimiento. Vamos a introducir un palillo de dientes en la parte de en medio, muy despacito para no deformar la mano. Aquí en la parte de adentro alisamos haciendo presión hacia abajo para que la mano tenga mayor soporte. Aquí fíjense que no me convencía mucho cómo maticé la nariz, entonces voy a utilizar el mismo matizador color café que utilicé en su rostro. Vamos a matizar también la mano del mismo tono café y pues el excedente lo quitamos con toallita húmeda o con un hisopo con agua. Vamos a quitarle a los 2 centímetros un poco de brazo para que no nos quede tan largo. Ahora le ponemos pegamento y lo vamos a clavar aquí en la parte de abajo y un poco de ladito lo que es la mano. Para que se sostenga bien la mano, necesitamos ponerle un poco de pasta negra a todo alrededor de lo que es el brazo para que tenga mayor soporte. Y de la base vamos a empezar a difuminar esa unión.
Con 5 gramos de pasta negra comenzamos a hacer un barrilito y lo vamos a aplanar lo más delgadito que puedan. Vamos a medirlo sobre el brazo, ya nos alcanza y vamos a empezar a hacer unas arruguitas en lo que es la manga que le cuelga sobre el brazo. Después vamos a acomodarlo, vemos que si nos alcanza, le ponemos un poco de pegamento a lo que es el brazo. Le ponemos pegamento a la manga, aquí solo a la orilla, para que quede abierto de lo que es debajo del brazo. Le limpiamos un poco ahí el excedente y cortamos para que al momento de voltear la taza se pueda sentar bien. Le hacemos un poquito de arruguitas para que se vea más estético. Y ahora vamos a pegar lo que es la manzanita a la mano. Utilizo cola loca para que sea más rápido. Le acomodo aquí sus deditos, le pongo una gotita de cola loca al dedito para que quede bien pegadito a lo que es la manzana. Retocamos otra vez para matizarle lo que es las manos. Con pintura acrílica negra le ponemos su puntito blanco de luz. A la manzana la vamos a empezar a matizar con un poco de amarillo ocre para darle como mayor volumen. Con 2.5 gramos de pasta amarillo ocre hacemos una bolita y empezamos a jalar de un extremo pasta hacia adelante y a marcar a los lados. Cortamos el excedente y esto es para hacer el cráneo. Vamos a marcar con el exacto lo que son los dientes. Con el acocador pequeñito y en la parte de en medio comenzamos a hacer un triángulo para formar lo que es su nariz y con el otro acocador más grande hacemos lo que es sus ojos y marcamos lo que es la parte de abajo. Le ponemos pegamento, lo colocamos aquí en la parte de abajo, volvemos a pasar el acocador en la parte de en medio debajo del cráneo para que esté más ahuecadito. Con pasta negra realizamos una gotita larga que sea del tamaño un poquito más ancha de lo que es el cráneo que hicimos. Después hacemos otra gotita del mismo color ocre a amarillo para hacer lo que es el pico del cuervo. En la parte de arriba con una bolita negra se la vamos a empezar a poner ahí pegadita a lo que es el pico y le empezamos a difuminar.
Esto es para darle mayor volumen a la cabeza. Con 2 bolitas muy pequeñitas hacemos un barrilito como de medio centímetro y los vamos a poner en forma de L. Vamos a perforar aquí la parte de abajo, le ponemos un poco de pegamento y vamos a introducir aquí lo que son sus patitas. Este lo vamos a colocar arriba del cráneo. Ponemos un poco de pegamento y de un lado también le ponemos pegamento al cuerpo y lo empezamos a acomodar. Ahora con otra bolita hacemos 2 gotitas, las vamos a aplanar y con el exacto vamos a hacer 2 plumas. Y las vamos a colocar aquí en lo que es la parte de la colita del cuervo. Con 2 bolitas del mismo tamaño vamos a hacer un barrilito en forma de L y vamos a empezar a hacerle puras líneas en diagonal. Estas van a ser sus alitas. Con pintura acrílica blanca y con el acocador marcamos su ojo. Ya que se haya secado, con pintura acrílica color negra le hacemos su puntito al ojo. Comenzamos a matizar con color café. Con 2.5 gramos de pasta negra vamos a hacer un cuadradito y lo vamos a poner aquí arriba de su cabeza. Vamos a hacerle unas arruguitas y comenzamos a difuminar esa unión. Y listo. Con esto terminamos nuestro personaje de la bruja malvada. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima clase.